Algunos aspectos de las nuevas propuestas que tiene el gobierno electo han cambiado en relación a lo que se prometía en campaña. Por ejemplo, la relación con China, incluso con Brasil, con el Brasil de Lula. Diana Mondino, que es la flamante canciller todavía no asumida, ¿no? De Javier Milei, bueno, dijo que en realidad las relaciones diplomáticas no se pueden romper, que uno tiene que hablar con todo el mundo y que no están en riesgo las relaciones entre estados, tanto de Argentina con Brasil como de Argentina con China. Un poco contrariando aquellas expresiones de Milei que dijo que él no va a negociar ni va a tener trato con comunistas como eh, los chinos, y después también le metió el mote de comunista a Lula. Bueno, pareciera que ahí, y esto lo vengo diciendo ya hace unos días, el teorema de Baglini aplicó, ¿no? Una cosa es decir cosas, decir algunas cuestiones fuera del Estado, otra cosa es decirlas desde el Estado. Una cosa es plantear una mirada que puede ser una mirada legítima fuera de las decisiones que uno toma como estadista, y otra cosa es una vez que ya tenés el poder, que tenés el gobierno en realidad, bueno, decir las mismas cosas y actuar en consecuencia. Casi todo se matiza, casi todo se matiza. Es mentira que un presidente pueda hacer todo lo que quiere. Es falso, ¿sí? Llega a gobernar y la situación que llega a gobernar es una situación preexistente. En esa situación preexistente hay acuerdos, hay contratos firmados, hay acuerdos de todo tipo con el mundo, hay también acuerdos hacia el interior del país. Ejemplo, Milei, una de las cosas que dice es que va a quitar la coparticipación. Bueno, la verdad es que eso no lo puede hacer, ¿sí? Va a intentar, supongo que está hablando de otro tipo de fondos que a veces se dan por fuera de la coparticipación en virtud de algunas necesidades de las provincias. Pero la coparticipación, para modificarla, tenés que tener acuerdo de todos los gobernadores, de todas las provincias. Entonces, es casi un imposible. Entonces, son cosas que se dicen en campaña y hay otras que se dicen cuando sos estadista y muchas veces no comulgan, ¿no? Es la misma persona, en una aceptando la libertad de decir lo que se le antoja, en otra ya gobernando un país. Un país es un asunto complejo. Un país no es ir a decir cosas a la televisión. Un país, gobernar un país, es tomar muchas decisiones por día, decisiones que dejan gente enojada, decisiones que dejan gente feliz, decisiones que dejan gente en la calle, decisiones que dejan gente con empleo, decisiones que dejan... O sea, decisiones de todo tipo que hacen a la vida de los demás. Por lo tanto, no es eh, bo bordar o cantar, ¿no? Me parece que en ese punto estamos asistiendo a un baño de realidad de algunas, al menos de sus expresiones. Ahora, hay algo que no cambia, y esto sí yo quería traerlo hoy. Y hay algo que no cambia y a mí particularmente me preocupa, porque aquí nadie discute la legitimidad de origen que tiene este gobierno, nadie discute el aval explícito, explícito a las políticas que vaya a tomar. Por supuesto, siempre que se haga dentro del Estado de Derecho, dentro de la legalidad, dentro de los procedimientos que marca la Constitución. Eso es lo que me parece que hay que remarcar. Existen los derechos humanos y esos derechos humanos hay que respetarlos, ¿sí? Violar los derechos humanos es algo que está mal y es pasible de condena. ¿Mm? Cuando uno vota, por más aval que obtenga de las urnas, no le dan un aval para, por ejemplo, derogar la Constitución. No, la Constitución exige un mecanismo por el cual, si la querés modificar, cosa que Menem hizo en el 94, bueno, tenés que aplicar ese mecanismo. No es que llegás y por un decreto de necesidad de urgencia derogás la Constitución e inventás una a tu piacere. No funciona así, no funciona así. Bueno, con los derechos humanos es igual. No es que vos llegás y violás los derechos humanos, no se puede, ¿sí? Lo impiden las leyes, lo impiden
los pactos internacionales a los que Argentina suscribe, lo impide el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo impide la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, digamos, hay una serie de normas que dicen usted no puede violar los derechos humanos, señor. Aunque haya ganado la elección diciendo que lo iba a hacer, usted no lo puede hacer. Es como una especie de contrapeso muchas veces a una mirada excesivamente caudillista a la política, donde alguien cree que el mandato popular le permite hacer cualquier cosa. No, las cosas deben hacerse como deben hacerse. ¿Y cómo deben hacerse? Como marca la legislación. ¿Sí? Y si no te gusta la legislación, tenés que modificar la legislación. ¿Y se puede modificar la legislación gritando? No. Tenés que usar una serie de mecanismos que hacen que se vote una nueva ley. Primero discutir en comisiones. Acá hay todo un laburo que hace habitualmente la política, que es un laburo que está invisibilizado, ¿no? por el mundo de los negocios privados. Está invisibilizado del mismo modo que la política en general y la dirigencia política en particular está estigmatizada, más allá de los yates, más allá de la foto en olivos. Digo, la política está hecha por un montón de gente que no hacen esas cosas. Y eso obviamente está escamoteado a la visual del gran público, digamos, ¿no? Es algo que no se pone, no está el tipo que se quema la pestaña él con sus asesores para llevar a discutir en la comisión de presupuesto, en la comisión de salud, en la comisión de libertad de expresión. No está esa parte. Aparece un poquito en Diputados TV, ponele. Pero en un formato que no es el formato que la gente habitualmente consume. El panelismo, eso no existe allí, ¿no? Es un poco también las modalidades de consumo que ha adquirido la gente, porque entre otras cosas es la única que se le va ofreciendo sobre las noticias y sobre la idea del mundo que se hace a partir de lo que ve. Entonces, nosotros vemos, qué sé yo, a ciertos personajes pontificando en la pantalla, y esos personajes que pontifican en la pantalla son más respetados que quizá un diputado que hizo una ley excepcional que le cambió la vida a la gente, una ley de salud que hizo que mucha gente viva y que no se muera, pudiendo evitarlo. Y sin embargo nadie conoce ese nombre del diputado, ¿no? Pero sí, seguramente, si es Santi Maratea, vamos a estar todos al corriente de las cosas que hace o que hizo, porque el mundo de lo privado, el mundo de la sociedad civil, el mundo sustraído a los mecanismos de la democracia o de la república, es como el mundo ideal, es como el mundo que recibe adhesión y que no recibe críticas. Pero si es algo vinculado a la política, bueno, evidentemente recibe un trato totalmente desigual y se le mezquina cualquier valor a la política. Este tratamiento, que es habitual, es constante, es el que va erosionando también, no a los políticos, al sistema. Porque los políticos pasan, ¿sí? Algunos permanecen más que otros, algunos son claramente políticos que hacen las cosas bien, otros que hacen las cosas mal. En general representan a un pueblo. Los políticos que vemos no son muy distintos a la gente, no son muy distintos a nosotros, ¿sí? El que tiene alguna fantasía en relación a que no, porque el político... No, representan a la sociedad en la que vivimos. No lo fueron a buscar a otro país, ¿no? Es que los trajeron de Bélice, y estos son los políticos, y estos como los trajimos de Bélice son buenos. Yo me acuerdo acá, la generación del 80, cuando quieren traer mano de obra de otros países, ¿no? Y claro, querían traer mano de obra de otros países para labrar la tierra aquí y profundizar lo que era el modelo agroexportador. Entonces necesitaba gente que supiera trabajar con animales y supiera trabajar en la siembra, ¿sí? Entonces vinieron todos los campesinos del sur de Europa y no vinieron los del norte de Europa, no te vinieron los teutones, los sajones, no, te vinieron campesinos. Y la generación del 80 se agarraba la cabeza, porque aparte eran campesinos pobres, iletrados,
no cumplían con los requisitos que esa generación tan modélica y que tanto reivindica el presidente electo Javier Milei, bueno, tenían en la cabeza sobre lo que debería ser un inmigrante. Ellos tenían que traer la civilización y de golpe se encontraron con que traían barbarie. Y no solamente eso, traían la barbarie de ser un campesino que venían con hambre a un país donde sobraba comida, ¿sí? Y donde veían cómo la corrupción del Partido Autonomista Nacional, la corrupción de los grandes doctores, se llevaba la riqueza. Recordemos siempre que el centenario se hizo bajo estado de sitio. ¿Por qué? Porque esos campesinos no solamente trajeron su hambre, sino las ideas que eran predominantes en la vieja Europa. Y eran ideas socialistas, ideas anarquistas. Entonces, claro, empezaron a activar, a organizarse, a hacer huelga. Y empezaron las represiones salvajes. Por eso lo del estado de sitio en 1910. Pero ¿qué quiero decir con esto? Uno no puede pretender que los políticos locales sean de otro lugar. No existe eso. No vamos a exportar políticos, no sé, alemanes, porque los políticos alemanes se supone son mejor que los nuestros. Hagámonos cargo que la política que tenemos es lo más parecido a nosotros. ¿Sí? De todo lo que se ha dicho hasta ahora, si hay algo que a mí me inquieta, es la pedagogía de la crueldad. Por ahora es una retórica de la crueldad. No me gustan los ejemplos violentos, no me gustan la forma de resolución, la violenta resolución de los conflictos, no me gusta, me parece que siempre te pone en un escenario de mucha tensión y que te podés caer y podés desbarrancar. Y yo creo que la gente cada vez que va a plantear estas cuestiones debería pensar antes de hablar. No está impedido, no hay ninguna ley que diga que vos antes de hablar no pienses, ¿no? Esta cosa de decir lo primero que se te venga a la cabeza no funciona así para todo. Y sobre todo cuando hay gente que tiene algún grado de responsabilidad. Yo tengo detectado ya hace tiempo a lo que llamamos un ortodoxo de la economía, un ultraliberal, que es Carlos Rodríguez, del SEMA, ¿no? Que es un think tank de la derecha local, ultraliberal, tipos que estuvieron muy vinculados con Domingo Felipe Cavallo allá por los 90, ahora que los 90 vuelven con tanta fuerza, y es el jefe de asesores de Javier Milei, del presidente electo. Por lo tanto, cobra importancia. Uno adquiere otra dimensión la figura. No es lo mismo ser asesor de alguien que no compite para ser presidente que asesor de alguien que compite por ser presidente. Imagínate como sos el asesor principal de alguien que ya es presidente electo. No, estamos hablando entonces de una persona muy influyente, ¿no? Porque si no vamos a pensar que toda la influencia se resume a Johnny Viale. No, Johnny Viale es un influencer de hoy, quizá uno de los más potentes junto a Fantino, ¿sí? No importa lo que pensemos sobre eso, es lo que ocurre. Pero en asuntos de negocios, de economía, de la matemática de las corporaciones, aparece otro, que es Carlos Rodríguez. Yo les voy a hacer escuchar un pasaje entrevistado por Novarecio, bueno, una charla con Novarecio, con Carlos Rodríguez, donde él dice estas cosas. A ver. Hay que sufrir, no cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Hay que sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Hoy entras a laburar estable y sos pobre. Esa pobre gente son parte del sistema, sí. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. ¿No es cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir. No hay más remedio, esto es una guerra. Esto es una guerra. Hay que sufrir. La verdad, a mí me parece que la letra con sangre no entra. Lo que entra con sangre es la crueldad y es la repetición de la violencia en el tiempo. Estos ejemplos, que son ejemplos bélicos, esta retórica que utilizan supuestos expertos en economía, yo no sé por qué no hablan exclusivamente de economía, ¿no? Porque hablan e invaden otros campos del saber, entre ellos la filosofía, y ahora vemos también las artes de la guerra, ¿no? Porque, al fin de cuentas, está hablando de eso Rodríguez. ¿A qué llama guerra?
a la lucha de clases, a la rebelión o a los revolucionarios de la derecha que ahora vienen a por todo. ¿Qué es lo que está diciendo? No me gusta, la verdad es que se incorporen estos términos a un asunto donde efectivamente hay controversias, donde efectivamente hay un nuevo gobierno que va a tener que aplicar las políticas que prometió para generar bienestar y no malestar. ¿Sí? Porque, insisto, la gente cuando vota a Javier Milei, no importa la razón profunda, pero está esperando que Javier Milei le solucione sus problemas. Por lo tanto, Javier Milei hoy tiene un mandato que es resolverme el problema, generar mi bienestar. No sé si la gente votó sufrir. Probablemente alguno crea que sí, porque esta idea, esta pedagogía de la crueldad está bastante presente en la historia argentina. Esta idea de que hay un momento en el que hay que sufrir y sufrir mucho, porque una vez que uno sufra mucho, entonces asciende al cielo, qué sé yo. Estaba en el Monte Calvario, crucificado Jesucristo, después de sufrir tanto con la corona de espina, con los clavos en las manos. Bueno, se muere, pero después resucita. Esta idea está buena para la religión, qué sé yo, es una figura, son metáforas. Pero acá me da la impresión de que se está planteando la crueldad, primero como un método inevitable, y es mentira que no se pueda evitar la crueldad. Y segundo, como un método aceptable, y yo creo que es inaceptable la crueldad. Además, en una sociedad que ya viene muy lastimada. ¿Sí? Entonces me dirá, no, pero siempre es así, porque cuando vos te quebrás, viste que hay que dar estos ejemplos, cuando vos te quebrás y cuando te acomodan de vuelta te duele, no, mirá, está la anestesia, hay una serie de cosas, están los medicamentos, hay una serie de cosas, ¿por qué? Porque el dolor es evitable. Demorarán los médicos, pero cuando encuentran la forma, es evitable. Y estamos hablando en este caso de medicina, de otro asunto. Pero Carlos Rodríguez está hablando de la vida, está hablando de la vida económica, está hablando de lo que ellos entienden que es la oportunidad histórica de demostrar que sus ideas, que son ideas extremadas del funcionamiento de la economía, donde el mercado te resuelve todo, y si no te lo resuelve es porque sos un inútil, discúlpenme, estoy haciendo síntesis, si no la entendés por las buenas, te la vamos a hacer entender por las malas. Es decir, te vamos a hacer cosas feas. No digo porque la crueldad, al fin de cuentas, de eso se trata. Y esto es muy preocupante, porque yo estoy convencido de que la violencia genera violencia. Y como alguien que realmente detesta, rechaza la violencia, tanto la simbólica como la real, bueno, todo esto me parece sumamente peligroso. Probablemente si fuera alguno de los tantos personajes que acompañaron en la campaña al presidente electo, uno diría, bueno, qué sé yo, forma parte de las cosas desopilantes que tiene este espacio tan variopinto, surgido de los consumos televisivos, de redes, qué sé yo. Bueno, estamos hablando de un señor grande, y estamos hablando de alguien que fue corresponsable con Domingo Felipe Cavallo de lo que pasó en los 90. Entonces, eso que pasó en los 90, yo quiero que vayan, porque hoy está bueno recurrir a Google a unas cosas, ¿no? Vean cómo terminó el gobierno de Menem. Con cuánta desocupación, con cuánta pobreza, cuánto se había achicado el PBI, ¿sí? Fíjense, cuál era la relación precios-salarios cuando termina el gobierno de Menem. Porque si realmente Menem hubiera entregado un buen gobierno, probablemente no hubiera ganado la alianza la elección que lo siguió. No hubiera sido Fernando de la Rúa el próximo presidente, sino quizá hubiera sido Dualde Ortega, no sé si se acuerdan de esa fórmula, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que cada vez que se aplicaron este tipo de ideas, y que se aplicaron con crueldad, porque son ideas crueles, porque retoman cierto espíritu naturalista en la que las personas, más que
asociarse y generar algo nuevo como comunidad son competidoras, ¿no? Competidoras por el alimento, por todo, por la subsistencia, y tiene algo de primitivismo cultural, algo que a mí me da la impresión que la pandemia nos trajo desde la cuestión ancestral, ¿no? A mí me da la impresión de que esto no ayuda. Y yo quiero ayudar a que las cosas sean mejor. Por lo tanto, esto figura a título de advertencia. La pedagogía de la crueldad solo lleva a mayor crueldad. La pedagogía de la crueldad solo lleva al resentimiento. La pedagogía de la crueldad solo lleva al dolor. La pedagogía de la crueldad no es una pedagogía, es una crueldad. Por lo tanto, creo que algunos de los nuevos integrantes del gobierno, así como Diana Mondino, revisa sus formas en campañas para traducirlas al lenguaje del funcionariado y ofrecer previsibilidad. Bueno, estas cuestiones también sean revisadas. Nada bueno trae la violencia. Absolutamente nada. Y le quiero decir a Rodríguez, no estamos en una guerra. No estamos en una guerra. Es una elección, cambió el gobierno, tiene un gobierno con ideas muy distintas. Se llama democracia, alternancia, república, como le guste. Pero acá no hay ninguna guerra. No la convoque, no la incite, no corresponde. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo por convivir en la diferencia. El mayor de los esfuerzos posibles por convivir en la diferencia. Porque probablemente yo esté enemistado con este señor o no me gusten sus ideas. Pero contra sus hijos no tengo nada, contra sus nietos no tengo nada y quiero que la pasen lo mejor posible en este país que también es el suyo. Así que no hablemos de guerra. Hablemos de la posibilidad de una alternancia que a 40 años de la consagración democrática en la Argentina, en el periodo más largo de democracia de la historia nacional, podemos tener diferencias sin matarnos. Y ya eso va a ser un avance impresionante. Y va a ser quizá el más justo y mejor homenaje a esos 100 años que imaginó Alfonsín allá por el 83. 100 años de democracia, que es una forma no cruenta, no bélica de resolución de los conflictos. Ojalá. Un país unido por la radio.